7:57 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos ahora para conversar con los congresistas Cecilia Chacón de Fuerza 2011 y Freddy Otárola de Gana Perú sobre el anuncio de que finalmente el proyecto Conga tiene luz verde. Buenos días, ambos, gracias por venir. Buenos días. Freddy, ¿ha sido necesario que pase tanto tiempo para que finalmente lleguemos a al mismo anuncio que hizo el presidente desde el primer capítulo de esta novela? Conga va y Conga fue. A ver, nosotros y el presidente nos encontramos con un contrato firmado y con un estudio de impacto ambiental aprobado por el Estado peruano, estudio que además era vinculante. Sin embargo, decidimos reevaluar el estudio de impacto ambiental. Lo hemos hecho y hemos logrado muchas cosas importantísimas. Por ejemplo, salvar 2 lagunas. Hemos entendido que primero tienen que hacerse las obras tendientes a asegurar mayor cantidad de agua y de mejor calidad para la población supuestamente afectada, y adicionalmente un exhaustivo control del impacto ambiental. Felizmente la empresa ha aceptado, pues, y bueno, ten en cuenta que fueron meses de diálogo, el último día 8, 12, 14 horas de debate. Cuando el presidente Santos estuvo por firmar el acta, le llamaron y se chupó. Entonces, a raíz de eso se hizo todo este trabajo y creo que lo dio es positivo, ¿no? Un nuevo concepto de minería, dándole privilegio al cuidado del agua y del medio ambiente. Cecilia, comentábamos antes de esta entrevista que si bien la respuesta final o la solución final es la luz verde, el costo para Cajamarca ha sido altísimo. Cajamarca hoy no es la misma que antes del anuncio presidencial. Sí, ¿cómo ves tú la situación allá? Bueno, efectivamente, creo definitivamente que, igual que tú, de que este último capítulo nos lo pudimos ahorrar ese tiempo, porque Conga va, lo ha dicho hace varios meses, y creo más bien que la incapacidad que ha habido del gobierno para poder solucionar este conflicto en su momento nos ha llevado a la situación a la que vive el día de hoy Cajamarca, una ciudad que estoy segura no volverá a ser la misma por mucho tiempo, más allá de lo que suceda con Conga, ya que lamentablemente ha enfrentado a la población, hay paros todos los días. Si bien es cierto, el paro ha sido un fracaso en términos de cerrar locales y el transporte, es verdad que sí ha afectado a toda la población. Y aquí, Beto, yo creo que lo que todos tenemos claro ahora, que esto es un tema político y por lo tanto se tiene que resolver políticamente, y no está siendo, la respuesta en estos momentos no es política, es a través de técnicos, a través de el ministro de Medio Ambiente, es a través de diferentes estudios de impacto ambiental, pero la realidad es que está clarísimo que aquí hay un componente político, y que es el componente político el que está moviendo de alguna manera a Santos y compañía. Por lo tanto, creo que el pueblo peruano espera un liderazgo de parte del presidente Ollanta Humala para solucionar el problema políticamente. Ahora, el presidente ha dicho que quienes están detrás de las protestas están ideologizados. Y bueno, en este momento el propio Roque Benavides ha intentado de alguna manera zafar el bulto y ha dicho, bueno, este es un problema entre el gobierno central y el gobierno regional. Nosotros ya tenemos todo claro, ¿no? ¿Esto no pone un poco en una posición incómoda al gobierno? No, porque adicionalmente la empresa y Roque Benavides han aceptado las condiciones del gobierno, que a la empresa le obligan a gastar más de 500 millones. Entonces la empresa ya no es parte del problema. En la medida que la empresa cumpla los convenios, porque es una empresa que antaño tuvo poca credibilidad, es una empresa, por no decirlo, tramposa, que se divorció de la población. Nosotros vamos a velar porque cumpla los compromisos asumidos. Y en cuanto a Cecilia Chacón, ¿no? Incapacidad, por favor. ¿Acaso querían que nosotros ataquemos a sangre y fuego, metamos tanques, como hicieron con la Cantuta, que asesinemos, que desaparezcamos gente, que violemos derechos humanos? ¿No? Este es un gobierno democrático, y a pesar que quienes protestan en Cajamarca hoy son minoría. Yo le digo al señor Santos que escuche a Cajamarca, pues. Bueno, el señor Santos quiere cambiar la Constitución. Así, a ver. Y en eso coincide con el presidente Humala, ¿no? Y también conmigo, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado tiene que cambiarse.
pero tampoco vamos a pretender con el señor Santos cambiar esta constitución por una constitución comunista, que en los capítulos primigenios se ponga, o primero se ponga, que la dictadura del proletariado, que el poder nace del fusil, que la estatización de todo, eso tampoco. Entonces el tema es, yo le invoco al señor Santos a saber escuchar. Él es un presidente que casi fue vacado por incapaz. Y adicionalmente es un presidente que no está escuchando a la población cajamarquina. Mira la multitudinaria marcha por la paz y encima los insulta. A esas decenas de miles de personas le dice son agentes de las empresas mineras. Entonces le invitamos al diálogo, le invitamos a escuchar. Y que hay un tema final. En extremos, en política los extremos se unen. La extrema izquierda, representada pues por Santos, por Saavedra, y la extrema derecha, obviamente, por el fujimorismo. De ambos lados pretenden torpedear, pero no lo van a lograr, porque ese es un gobierno dialogante, y en base al diálogo y a soluciones prácticas vamos, así como lo hemos hecho en Espinar, solucionar el tema de Conga. Bueno, si la extrema izquierda son los que protestan y la extrema derecha es el fujimorismo, ¿dónde se ubica el presidente el día de hoy? Lunes 25 de junio. Apuntemos la fecha. Lo mismo de siempre, lo que dijo el presidente. No somos ni de izquierda ni de derecha, estamos con los de abajo. Bueno. El premier Valdés entró a su oficina por primera vez porque presuntamente Lerner no había logrado resolver este conflicto. ¿Valdés lo ha logrado? Bueno, primero que nada quisiera decir que se habla de saber escuchar y de estos discursos que supuestamente lo que tratan es de dialogar, pero escuchamos al congresista Fredo Tyrrell el día de hoy que cada vez que no tiene respuestas a los problemas reales que vive el país, habla sobre Cantuta, Barrios Altos y demás, y le echa la culpa que ya ellos encontraron el estudio de impacto ambiental. El presidente Ollanta-Humala va a cumplir un año de gobierno y la responsabilidad es única y exclusivamente de él, de dirigir el país. Entonces creo, y a eso me refiero con respuestas políticas, y justamente lo que se trata es de consensos y de diálogo. Si es que vemos ese tipo de respuestas en una entrevista, ahora comprendo perfectamente por qué, a pesar del pedido del señor Santos de poder dialogar con el presidente, se niega. Y se niega porque calculo, pues, no sabrá qué decirle a su antiguo aliado, al que le debe electoralmente mucho, porque le manejó la campaña que lo ha llevado a la presidencia. Y en el caso específico de Valdés, ¿no? En el norte en general, ¿no? En el norte en general, lo ayudó muchísimo y tanto así que está sancionado y lo sancionó el Jurado Nacional de Elecciones porque abiertamente apoyaba al presidente antes candidato Ollanta-Humala, y es por eso que el jurado lo sanciona. Entonces, claro, luego sale y no quiere dialogar con él, y es comprensible de alguna manera pues que veamos en estas reacciones que no tienen la respuesta política que el pueblo peruano espera para solucionar el conflicto. Con respecto a Valdés, efectivamente este problema ha traído abajo, se podría decir, casi a un gabinete completo, porque Lerner salió justamente por el problema en Conga y ahora está Valdés, y tampoco la solución hasta ahora es muy clara, porque es muy fácil salir a decir Conga va, pero ¿cómo va a ir? Lo que nosotros queremos saber exactamente es si efectivamente habrá una respuesta política para hacer que esas palabras se conviertan en realidad. En este momento no tenemos claro nada. ¿Cómo va a ir? El presidente ha dado un discurso hablando de cantidad y calidad de agua. Eso ya está en todas las normas. La prioridad para un estudio de impacto ambiental de cualquier proyecto nuevo es la cantidad y la calidad de agua. El tema que yo me pregunto también es que él llama a esta comisión multisectorial que va a dar respuestas en 30 días. El problema de Conga es desde hace 9 meses, recién se van a sentar a conversar para ver cuál es el problema, ya deberían haber tenido de alguna manera un borrador, y ese día, el día del discurso del presidente, más allá que haya sido justo de casualidad, entre comillas, el día del fútbol, efectivamente debió de decir cosas mucho más concretas, ¿no? Freddy, cada vez son más insistentes los rumores de que el 28 de julio habrá nuevo premier, e incluso hay un nombre dando vueltas, el nombre del ministro del Ambiente, Pulgar Vidal. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Valdés de permanecer? Bueno, previamente el fujimorismo no va a entender la nueva concepción que tenemos de la minería, ¿no? Con el respeto a los derechos humanos, al agua, a la salud, que nos remataron el país,
hoy no pueden hablar y pedirnos cuentas. Y si se demora algo es porque hemos estado reevaluando el estudio de impacto ambiental. Y lo hemos hecho de una manera en la que creo que técnicamente y políticamente es totalmente aceptable. En cuanto al cambio de premier, es un tema eminentemente del presidente. Creo que en política es bueno que se oxigene el gabinete cada cierto tiempo, más aún. ¿Cuántas veces al año más o menos? Más aún si, como en el caso de Abraham, ha habido presiones, conflictos severos que felizmente están siendo solucionados. Miren, lo de Espinar es un ejemplo de cómo, a pesar de que inicialmente existían posiciones extremistas, se logró, en base al diálogo, hacerlo reflexionar y creo que vamos a arribar a buen puerto. Cuantas veces sea necesario. Lo ideal sería un gabinete pues, que permanezca en el tiempo la mayor cantidad de días o meses posibles. Pero si es necesario por determinadas circunstancias, la respuesta es sencillísima, cuantas veces sea necesario. Ahora, hay 12 muertos ya por conflictos sociales. Si Humala estuviera en la oposición, seguramente habría marchas de protesta, porque 12 muertos en menos de un año es una cifra alarmante. ¿Coincidirá usted con eso? No, y lo lamentamos. Hubiésemos querido que no haya ni uno. Pues son vidas humanas. ¿No? Pero nosotros no lo buscamos, ¿no? Hubieron agresiones a la policía, al final de cuentas tuvo que defenderse, pero todo esto tiene que investigarse, y si hubieron excesos también tiene que sancionarse, pero sí, pues lo que pasa es que hay grupos extremistas que querían empujarnos a hacer la gran revolución de destrucción del Estado burgués y sobre sus cenizas construir un nuevo Estado, que querían la estatización de todo, que querían implantar una dictadura, que querían, sin respetar las normas constitucionales y al caballazo cambiar la Constitución. ¿Se refiere a los renunciantes a Gana Perú? Parte de ellos también, y querían en todo caso cercar al gobierno. Entonces, pues el gobierno planteó claramente el plan de gobierno nacionalista, y ese es el que con ese vamos a gobernar, no con el plan de ellos. Si ellos quieren, que postulen y que ganen las elecciones. Pero reitero, nosotros fielmente vamos a cumplir el proyecto de la gran transformación que nos trazamos. Verónica Mendoza estuvo aquí y dijo que ellos no deberían ser llamados tránsfugas, que el tránsfuga era el presidente, que era el que había cambiado de plan y de ideología. No. Sí. No, le pregunto a usted. No, el tema es, bueno, son frases de ella, ¿no? Al final de cuentas creo que ni ella ni nosotros somos tránsfugas, porque ella tiene posiciones muy cercanas a Tierra y Libertad. Está siendo fiel a su concepción ideológica y política, ¿no? Entonces, nosotros nos mantenemos, no somos un gobierno comunista, no pretendemos estatizar, no pretendemos destruir las Fuerzas Armadas para construir unas fuerzas populares. Entonces, bueno, pues ella es leal a sus ideas y eso respetamos, pero obviamente no coincidimos. ¿Qué va a pasar en el Congreso, ya que no podemos hablar del gabinete porque no son ustedes parte del Ejecutivo? ¿Qué va a pasar en el Congreso? Evidentemente cambios tienen que haber y urgentes. Bueno, sí, lógicamente nosotros dentro del Parlamento somos una oposición que hemos sido responsables en los momentos que hemos tenido que dar el voto en cosas que van en beneficio del país. Claro, el congresista Tarola dice que nosotros no podemos pedir cuentas, está totalmente equivocado, por supuesto que sí las podemos hacer, para eso estamos en el Congreso, para pedir cuentas y para ser una oposición justamente responsable y de ninguna manera caer pues en estas provocaciones que usualmente dan al no tener respuestas claras sobre la situación del país. Efectivamente hay 12 muertos, es gravísimo y creo y espero que esto se investigue y efectivamente se vea si han habido abusos o quiénes son los responsables por estas muertes. Hay grupos extremistas que han sido alimentados por muchos años por el candidato Ollanta Humala, que de alguna manera ahora ha cambiado de visión de país, lo cual me alegro, efectivamente hay cosas que son muy positivas en ese cambio, pero obviamente y lamentablemente sus aliados se sienten engañados y frustrados porque pensaron que el tipo de gobierno que él iba a llevar era otro y lamentablemente ahora estos aliados son los que están incendiando la pradera en el país. Entonces yo creo que él debería llamar al orden a estas personas, dialogar con ellas. Lo que el pueblo quiere es un diálogo sincero donde efectivamente las partes puedan solucionar el problema en beneficio de todos los peruanos. Si Valdés sale de la presidencia del Consejo de Ministros,
¿Lo lamentarás, Cecilia? Bueno, en realidad yo creo que el premier Valdés ha tenido cosas positivas, pero definitivamente si es que el presidente Humala, que es el único que tiene la potestad de poner o sacar a su gabinete, decide que no es así, nosotros seguiremos apoyando todo lo que vaya en beneficio del país. Nosotros, no es nuestro ministro, nosotros no lo hemos puesto ahí, no es de nuestro partido ni mucho menos, y será el presidente Ollanta quien tenga que responder por sus propias decisiones, y esa decisión es única y exclusivamente de él. No es de su partido, pero es de su agrado. No, él se da cuenta, como muchos peruanos, que el fujimorismo ha hecho muchas cosas positivas que él reconoce y ha reconocido. Igualmente, el mismo Ollanta Humala, que de alguna manera está siguiendo el modelo económico que el fujimorismo puso desde la época de los 90. ¿Humala está siguiendo el modelo económico del fujimorismo? No, de ninguna manera. El modelo económico en el que se llevó, entre comillas, computadoras en cajas a Japón, por favor. No, el modelo económico en el que la economía la manejaba Vladimiro Montesinos. No, es increíble. Lo que pasa es que la extrema izquierda quiso, ¿no?, que cumplamos su programa, y la extrema derecha quiere jalarnos a ellos. Frente a todos, nosotros decimos, nos ratificamos en nuestro compromiso con la gran transformación, que implica consolidar el crecimiento económico del Perú, darle un rol más importante al Estado. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con Petroperú. Reinterpretar el concepto de subsidiariedad, ya que no podemos todavía cambiar la Constitución, ¿no?, reinterpretarlo y hacer un Estado más activo y gobernar para todos los peruanos, hacer que este crecimiento llegue a todos. Esa es la gran transformación y lo vamos a lograr, le duela a quien le duela y le cuesta a quien le cuesta. Cuando dice no podemos todavía cambiar la Constitución, ¿a qué se refiere? ¿Qué habría que esperar? Lamentablemente se requieren mayorías calificadas y nosotros no vamos a pisotear el Estado constitucional de derecho, como si lo hizo el fujimorismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a respetar la regla de juego, pero me gustaría, por ejemplo, cambiar el capítulo económico en el que se habla de rol subsidiario del Estado. Sin embargo, al no poderlo, lo estamos reinterpretando, pues. Ya no concibo yo un Estado que solo intervenga en actividades económicas en las que el sector privado no quiere hacerlo, sino también en donde sea necesario. Por ejemplo, el gas tiene que llegar barato y lo vamos a hacer, ¿no?, a la gran cantidad de peruanos a través del polo energético en el sur, y cuando el gas llegue a Lima y comience a expandirse a todo el Perú, un Estado más activo a través de Petroperú. Un Estado más activo que sepa negociar y no regalar, como se hizo en antaño, nuestras riquezas mineras, petrolíferas, gasíferas. Un Estado que verdaderamente, ¿no?, entienda que si no gobernamos para todos los peruanos, el Perú no va a tener paz social. Cecilia, dijiste hace un momento que el presidente regional, Gregorio Santos, está solicitando el diálogo y que el presidente de la República parece que no quiere o no se quiere sentar a la mesa. ¿Cuándo Fujimori dialogó? Aquí son dos cosas. No recuerdo ningún ejemplo, ponme uno. Sí, a ver, voy a responder una por una las cosas. En el tema del cambio constitucional, el rol subsidiario del Estado, cambiarlo para lo que ha dicho mi colega Freddy, significa básicamente estatizar, ¿no? Si es que entonces estamos hablando de un estatismo que efectivamente dijo en la gran transformación, lo que él nos está diciendo es que está utilizando momentáneamente una hoja de ruta para luego caer con la gran transformación y convertir al Estado en el dueño de todas las empresas y poder ser un factor en el mercado que definitivamente nos llevaría a épocas pasadas, ¿no?, del gobierno militar y demás, al que él siempre ha dicho que admira. En el caso de los diálogos, nunca hubo un problema como el de Conga. No hubo realmente este tipo de cosas donde se tuvo que dialogar y tenían 10 años de felicidad absoluta. No, por supuesto que no solo de felicidad. No solamente de felicidad, sino hubieron también errores que se han aceptado y reconocido durante mucho tiempo. No, mi pregunta era, ponme un caso en el cual Fujimori haya dialogado con el pueblo. Porque los ministros y el premier podían tener ese diálogo. Ahora Valdés, que es el premier, no quieren dialogar con él. Además, son sus aliados, Beto. Entonces es mucho más fácil y debería de ser mucho más fácil y lógico que él converse con ellos, quienes lo apoyaron. Si tú te das cuenta de quiénes fueron sus voceros en la campaña política que lo llevaron a la presidencia, todos se fueron.
Tapia, Lerner, absolutamente todos. Se deshizo de absolutamente todos. Y tampoco puede ser así, porque si bien es cierto, ya quieres cambiar ahora de discurso, y me parece muy bien que quieras hacer las cosas de diferente manera, de ninguna forma puedes tampoco darle la espalda de esa manera a quienes de alguna forma te llevaron a la presidencia. Ninguno de sus voceros políticos que lo ayudaron en la campaña está ahora en el gobierno. Y más bien son sus enemigos. ¿Y no te acuerdas que en el 90 el equipo económico de Fujimori quedó fuera de juego al día siguiente? Santiago Roca, Óscar Ugarteche. Y el país creció, el país realmente ahora está como está justamente por decisiones acertadas que en su momento se tomaron. Y claro, si nosotros vamos a querer defendernos como lo hace Freddy cada vez que se le dice algo, cuando ellos son los que tienen ahora las riendas del país, recordando de alguna forma los errores que efectivamente se cometieron, justamente los recordamos y queremos que las cosas no se vuelvan a repetir. Entonces, queremos efectivamente ser una oposición responsable para que los errores que se pudieron cometer en el pasado, que obviamente han sido reconocidos, no se cometan en este momento. ¿Y mi ejemplo de diálogo? ¿Cuándo dio Fujimori diálogo? ¿Ejemplo de diálogos? Bueno, de repente sí, está difícil la pregunta, de repente no dialogó como debería. Pero para terminar, de repente no dialogó como debía y por eso se suscitaron muchos problemas. Es por eso que ahora el presidente Ollanta debería de dialogar. Porque si nosotros vamos a utilizar de pretexto que Fujimori hace 20 años no dialogó, entonces el país nunca va a avanzar. Entonces él ahora es el presidente, ya no es el fujimorismo, y nosotros en el Congreso como oposición, como lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori desde un primer momento, apoyaremos todos los temas que tengan que ver con el futuro del país. Bien, agradezco la autocrítica implícita que hay en tu respuesta. Beto, yo me niego a los crímenes, al saqueo y al genocidio se le llama error. Eso no son errores. Los errores son, de acuerdo al diccionario de la lengua, y en eso eres tú un maestro, actos involuntarios, ¿no? Aquí hubo voluntad. Entonces esos no son errores y de todo eso aún no se han rendido cuentas, ¿no? Entonces hablemos las cosas con claridad. En cuanto al plan de gobierno, se lo voy a enviar a Cecilia, ¿no? El del plan de gobierno, la gran transformación, nunca habla de estatismo, no habla de un rol más importante del Estado para eliminar la pobreza, para lograr la inclusión social, pero rescate y valora el aporte de las empresas privadas. Es más, nosotros estamos invitando como nunca en el extranjero a países que inviertan en el Perú y lo estamos logrando. Y eso ha contribuido a que sigamos creciendo, pero esta vez el dinero llegará a todos los peruanos. ¿Quién va a reemplazar a Bugatás en la presidencia del Congreso? Eso lo determinará en una semanita la bancada. ¿Cuál es tu candidato? Ya tengo mi candidato, ¿no? Oportunamente lo mencionamos. ¿Cuál es tu candidato? Yo creo que alguien que genere consensos, ¿no? Esperemos, la oposición espero tenga un candidato, definitivamente, y espero que se logre lo que no ha sido capaz el gobierno dentro del Congreso hasta ahora, consensos, porque claro, si es que nosotros vemos la situación del Congreso, no se ha podido realmente discutir muchas de las cosas importantes que se deberían haber discutido por falta de consensos, porque no se ha construido en consensos, porque de alguna manera no se acepta que el pueblo peruano mayoritariamente ha querido que el fujimorismo sea la primera fuerza de oposición a la que le tienen que rendir cuentas, les guste o no les guste, porque así lo ha decidido el pueblo peruano en las urnas. Bueno, entonces, pero los disidentes del fujimorismo ¿harán una nueva bancada o se unirán a los disidentes de Gana Perú? No son disidentes porque nosotros los habíamos separado ya de la bancada por actos específicos. Está en discusión qué fue primero, ¿no? ¿La gallina o el huevo? Bueno, ya eso estuvo anunciado, ¿no? Nosotros anunciamos que ellos habían sido separados de las bancadas porque no estábamos de acuerdo. ¿Cuántos separados van? ¿Dos? Van dos. Pero ellos no se han ido porque el fujimorismo haya cambiado de discurso, como sí en la bancada de Gana Perú. Ellos se han ido porque lamentablemente han habido actos que la bancada decidió que no va a soslayar y por lo tanto fueron separados y una persona decidió separarse de esta bancada y dependerá de las otras fuerzas políticas si los aceptan o no los aceptan. Esa no es una decisión que nosotros tomemos. Bien, el tiempo nos ganó. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti también. Freddy, por venir esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Abre los Ojos.